Gracias, Eréndira Derbez, por estar en esta entrevista en donde, bueno, en vísperas del 25 de noviembre, en esta, pues, conmemoración para visibilizar la lucha que se hace en contra de la violencia hacia las mujeres. Bueno, creo que todavía tenemos muchos rezagos y tú, además de ser ilustradora, escritora e historiadora de arte mexicana, también fuiste y eres más bien autora de No son micromachismos cotidianos. Cuéntanos primero, para que algunos que todavía no entienden, ¿qué son estos micromachismos y qué quieren decir en una sociedad tan lastimada? Sí, bueno, el término micromachismo lo acuña en los 90 un psicoanalista argentino que se llama Luis Bonino, y justo se refiere como a estas violencias que él llama de baja intensidad, que se viven en las parejas heterosexuales, hombres y mujeres. Uh-huh. Y, o sea, no es un golpe, no es un feminicidio. Y nosotras, bueno, el término se utiliza muchísimo y se empezó a usar para todo. O sea, es un término muy útil y está muy bien que Bonino lo haya acuñado porque sirve para hablar de ciertas violencias. Pero de repente pasa esto de que cuando un término se empieza a usar tanto, empieza a significar cualquier cosa. Y entonces justo el libro se llama No son micro, machismos cotidianos, porque hablamos de estos machismos como lo que sostienen un sistema, que es el que las teóricas feministas llaman el sistema patriarcal, que violenta a las mujeres y que violenta también a las disidencias sexuales, por eso también se habla de un sistema heteropatriarcal. Y el libro lo que hacemos es una lista larga de ejemplos de machismos cotidianos y sus implicaciones. Y ponemos ejemplos muy sencillos de la vida diaria, como pues, cosas que nosotras mismas vivimos, pero como estos tienen implicaciones gigantescas, como por ejemplo la revictimización. Pareciera que dices, bueno, es un comentario absurdo y banal, decir, bueno, ¿qué traías puesto para que te violentaran? Pero realmente lo que estás haciendo ahí es justificar una violación y echándole la culpa a la víctima, y entonces esto abona a una cultura donde las violaciones son normales, posibles, recurrentes y sin duda impunes. Y por eso mismo son tan peligrosos los machismos cotidianos. Porque además están tan normalizados que ni siquiera, pues, somos capaces, porque creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento, ¿no? Empezando desde casa, somos capaces pues, de naturalizarlos tanto que no nos damos cuenta y que además estamos educados en una sociedad así. Sí, sin duda, o sea, creo que normalizamos demasiadas violencias, tampoco es nuestra culpa, o sea, nacimos en un sistema violento, desde chiquitas nos dijeron, si eres niña tienes que estar calladita y si eres niño tienes que ser rudo y no llorar. Y entonces crecemos en un mundo muy violento en el que aprendemos a reproducir esas violencias y justamente por eso es bien importante hablarlas, discutirlas, estudiarlas, informarnos. O sea, no porque seamos personas adultas, por ejemplo, ya lo sabemos todo. Al contrario, tenemos que desaprender muchísimo y justamente el esfuerzo de este libro, como otros trabajos de divulgación, ya sea en forma de libros, como en videos o en infografías, tienen implicaciones muy grandes en la sociedad porque lo que hacen es comunicar temas que se estudian en las ciencias sociales. En la ilustración que haces en este libro, Erendira, ubicas perfectamente muchas de las problemáticas, ¿no? Empezando por los juguetes, por ejemplo, para quienes a veces todavía les cuesta un poco de trabajo resistirse o no entienden esta problemática. Creo que sería bueno que leyeran esto, porque si no lo quieren leer, lo tienen que ver, ¿no? Empezando por esta ilustración que tú haces. Cuéntanos un poco cómo es desde pequeños y cómo el azul y el rosa son quienes desde pequeños nos dictan qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y el azul y el rosa, que es un constructo social bastante nuevo, o sea, en el siglo XVIII, por ejemplo, no existía esta obsesión por el azul y el rosa para las niñas, el azul para los niños, tiene implicaciones gigantescas porque o sea, es muy ridículo, pero si tú vas, o sea, este año seguramente va a seguir pasando lo mismo, a comprar juguetes en Navidad, a un supermercado, vas a encontrar el supermercado dividido en dos.
Y entonces, si tú quieres encontrar Legos, esta es mi experiencia que me pasó el año pasado en Polanco, porque fui a comprar juguetes para para una colectiva de madres, bueno, de familias cuyas mujeres fueron asesinadas por feminicidio, entonces eran juguetes para los niños huérfanos. Y estaba buscando Legos. Dije, claro, Legos son juguetes pues muy neutros, o sea, no hay aspiración distinta y que apelan a la inteligencia y a la creatividad de las infancias. O sea, es un gran juguete. Y fue a buscar el Lego y estaba en el pasillo de los azules, o sea, no estaba en el pasillo de los rosas. Y entonces veo que hay qué cosas hay para las rosas y es cosas que tienen que ver como con la belleza, como para pintarte las uñas, Chiquita. exacto, la cocinita, cosas que tienen que ver con los cuidados y muñecas. Y por supuesto no está nada malo jugar muñecas, o sea, jugar muñecas es una forma también súper creativa de contar una historia de tu familia, o sea, es muy interesante jugar muñecas y aparte aprendes cosas de cuidados, desde chiquita dices, bueno, voy a cuidar a mi peluche, voy a cuidar a mi muñeca, voy a hacer la comidita y está muy bien. Pero lo que está muy mal es que solamente sea para las niñas, o sea, porque un niño chiquito no puede jugar a tener una muñeca y a cuidar y aprender a hacer papá o aprender a ser un hermano o aprender a ser una persona que cuida, que es algo básico. Porque además a partir de ahí entiendes que los cuidados solamente tienen que ser de las mujeres, ¿no? Empezando por eso. Una crece con un montón de miedo. Además desde chiquita te dicen, ¿no? O sea, a mí yo me acuerdo que tenía un tío que me decía que por qué usaba pantalón y yo, pues porque juego, ¿no? O sea, no pasa nada. Y entonces te arrastras y eres un niño, una niña que quiere estar jugando y desde pequeño te dicen usa aretes y usa esto y usa esto. Pero como dices, es parte de un sistema en el que crecemos. Ahora, eres una generación importante, sobre todo en estos momentos, Erendira, porque estamos en una transición importante, pero también yo no sé cómo lo veas o cómo lo percibas, hay mucha más violencia. O sea, pareciera que hoy están más enojados que antes. Evidentemente es una reacción ante las mujeres que cada día están más hartas y que evidentemente muestran su coraje, dejan de ser sumisas, pues hay una reacción y esa reacción se manifiesta de formas muy crueles. Pero también estamos viviendo un momento histórico en México donde la violencia ha llegado a niveles extremos, tanto para hombres como para mujeres, pero que actúa distinto en hombres y mujeres. O sea, por ejemplo, la desaparición forzada en México tiene que ver con crimen organizado, ya sea para trabajo forzado o ya sea para otro tipo de trabajo, bueno, de trata. Las malas estrategias de seguridad, el contexto de militarización desde el 2006 y la impunidad permiten que esto esté sucediendo. O sea, estamos en un momento, llevamos muchos años y cada día peor, en un momento muy duro como país, que como sociedad nos está hiriendo profundamente, es una guerra. Y por supuesto, esto tiene implicaciones que tienen que ver con género. Entonces, lo que estamos viendo es que en México se cruzan distintos factores que violentan a las mujeres a niveles extremos. Y por supuesto, cobijados por la impunidad. En la actualidad, cuando hay más demandas en cuanto a la procuración de justicia para las mujeres, porque efectivamente hay mucha impunidad, ¿qué te dice a ti que pareciera que tenemos pues un gobierno ausente y ciego ante estas demandas? Porque cada vez somos más las mujeres que salimos a las calles a exigir ciertas garantías y que independientemente de que haya mujeres y que estemos mujeres en más espacios, ¿no? No hay una mejoría en esto. Sin duda creo que esta administración federal y también en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México en términos de discurso, ha fallado y está en deuda con las mujeres. Es muy importante decir que esto no es un problema de esta administración, sino que todas las administraciones también son responsables, o sea, no dejaron un país en paz para nada, ni dejaron instituciones firmes. Y eso es muy importante porque de repente la oposición, esa cosa morfa que se hace llamar oposición, dice que este gobierno es súper misógino y es como, a ver, o sea, ¿qué hiciste tú en tu momento? Eso es muy importante decirlo. Y es una cosa muy extraña porque por un lado tienes a mujeres haciendo en puestos de gobierno, haciendo cosas importantes, o sea, el guiño del gabinete paritario es un guiño, sí es cierto, no es suficiente, pero es importante. Y entonces tienes mujeres haciendo política con perspectiva de género, que me parece muy bien, pero también tienes a
a un presidente, por ejemplo, que en las mañaneras hace comentarios misóginos o haciendo menos, o pidiéndole a una periodista que fue agredida abrazar a un violentador. Es muy extraño porque por un lado tienes buenos guiños por parte del gobierno federal y por parte del gobierno de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, pero también tienes pasitos para atrás. Entonces es muy difícil. Yo creo que hay que seguirle exigiendo a este gobierno, como a cualquier otro gobierno, políticas que funcionen para la sociedad y que, por supuesto, funcionen para las mujeres. Finalmente, Erendira, ¿por qué tendría la gente que aún no está como muy familiarizada con todo esto, por qué tendría que leer tu libro? Bueno, o sea, yo fascinada que lean nuestro libro, el de Claudia de la Garza y mío, pero también puede leer cualquier otro que tenga que ver con divulgación. Y yo creo que es porque una sociedad más informada, con mayor acceso al conocimiento y con mejores discusiones, es una sociedad con mejor debate, y una sociedad con mejor debate puede llevar a una sociedad sin prejuicios, y los prejuicios son justamente lo que alimentan los feminicidios, los crímenes de odio, los transfeminicidios, etc. Pues muchas gracias, Erendira. Gracias por esta entrevista y bueno, no son micromachismos cotidianos. Claudia de la Garza y Erendira Derbez son quienes escriben e ilustran este libro de una manera muy fácil para que usted lo pueda leer y sobre todo entender. Gracias, Erendira. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Gracias.